Entonces vamos a ver ahora eicosanoides. ¿Se acuerdan, no? El prefijo eico, ¿no? Eicosaedro. Eicosaedro. Eico es 20. Eicosanoides hace referencia a fármacos que tienen 20 átomos de carbono. Eicosa, 20 átomos. Y eicosanoides son fármacos similares a los eicosanoides endógenos que nosotros tenemos. Por eso se llama eicosanoides. ¿Ya? En general son fármacos de 20 átomos de carbono. Y esta, miren, ¿dónde está la estructura? A ver, si le he puesto, lo he borrado. Acá, miren. ¿Se acuerdan en química? ¿No? Los dobles enlaces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá contamos, a ver, un doble enlace, 2, 3, 4. ¿Cómo se llamarán? ¿Cómo se llamarán? Tetraenos. Tetraenos. Los eicosanoides son moléculas de 20 átomos de carbono. ¿Con cuántos enlaces dobles? 1, 2, 3, 4 enlaces dobles. Por eso es tetraenoides, porque cuando son enlaces dobles, ¿cómo son? Cuando son triples enlaces inos, alquinos, cuando son dobles enlaces alquenos. Entonces, tetraenos, ¿no? Entonces, por eso se llaman, miren el nombre, ácido eicosa. ¿Eicosa de qué? De 20 átomos de tetra, ¿de qué? De 4 dobles. Tetraeno. Ácido eicosa tetraeno. Eso es un nombre químico, ¿no es cierto? Entonces, por sus 4 dobles enlaces, ¿no? Entonces, si vamos a ir un poquito, nos vamos a adelantar. Esto es un poco complejo, es un poco complejo. Entenderlo hay que leer bastante, hay que memorizar, ¿no? ¿Ya? Si nos vamos, les he puesto algunas láminas un poco sobrecargado, ¿no? No con la intención de molestar, sino con la intención de un poquito de tener un panorama general. Ya lo he puesto el último, ¿no? Acá, por ejemplo, ahí está, ¿no? Un poco complicado, ¿no? Pero de ahí lo van a entender. Miren, arriba, a la cabeza están los fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Son pues, los lípidos en mayor abundancia de la membrana celular. Y ante cualquier estrés, esta membrana celular se va a degradar. ¿Entiendes? Cualquier estrés. Pero en ese caso no hablamos del estrés, pues que vamos a tener estrés, no, el estrés de enfermedad. Por ejemplo, un estrés de enfermedad va a ser un traumatismo encefalocraniano, va a ser un gran quemado, un paciente con sepsis, shock séptico, falla cardíaca descompensada, eso se llama el estrés. En este tema, ¿no? Estrés. Entonces, cualquier estrés, ¿no? Hace que esos fosfolípidos de la membrana celular se degradan y se liberen, y producto de eso se liberen muchas moléculas proinflamatorias. Muchas, interleuquinas, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que vamos a hacer, ¿no? Aquí está, ¿no? Todo lo que vamos a hacer parte de los fosfolípidos de la membrana celular, pero en respuesta a un estrés. Un estrés puede ser una quemadura, puede ser un golpe, un traumatismo encefalocraneano severo, un politraumatismo, accidente vital, etcétera, etcétera. Entonces, la liberación de fosfolípidos, ¿qué va a producir? Una liberación de moléculas proinflamatorias. Están las prostaglandinas, están los tromboxanos, están los leucotrienos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una reacción anafiláctica se debe a ¿qué? Muchas a prostaglandinas, ¿no? A leucotrienos. El ataque de asma se debe a ¿qué? A los leucotrienos, porque producen broncoconstricción. La respuesta inflamatoria sistémica post-politraumatismo, post-gran quemado, se debe muchas veces a esto eicosanoides, ¿ya? Entonces ahí está, es toda la vía molecular cómo se libera. Entonces vamos, y un resumen, y que lo resumen bien, es este gráfico, ¿ya? Entonces vamos a ir como el cangrejo, de atrás para adelante. Miren. Ese grafiquito, memorícenselo para temas del examen y para también temas también de su vida práctica. Miren, esto es del STEP. Claro, tienen las libritas de STEP de Estados Unidos.
¿no? Son bien, o sea, esos libros son bien al grano, no nada de, no te explicas, al grano, igualito acá. Y me parece bien este esquema, miren, o sea, lo resume el esquema, porque hay esquemas más complejos, como ese que les he mostrado. Miren, arriba está la membrana de los fosfolípidos, de las membranas, los fosfolípidos de la membrana celular. En respuesta a un traumatismo, en respuesta a un estrés, se activa la fosfolipasa 2 y esos fosfolípidos se transforman en ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene dos vías. Una de mi lado derecha, a través de la ciclooxigenasa, va a producir endoperóxidos cíclicos. ¿Ya? Y a mi lado izquierdo, a través de la lipoxygenasa, va a producir hidroperóxidos, y finalmente leucotrienos. Por un lado produce leucotrienos y por un lado produce endoperóxidos cíclicos. ¿Ya? En respuesta a un estrés, a un trauma, por acción de la fosfolipasa A2 que transforma los fosfolípidos de la membrana celular en ácido araquidónico. Y ahí se transforman en endoperóxidos cíclicos, ¿no? A través de la ciclooxigenasa, la famosa ciclooxigenasa. Hay dos tipos de ciclooxigenasa, COX-1 y COX-2. Incluso algunos libros dicen COX-1, COX-2 y COX-3. ¿Quién es la fisiológica, la normal? COX-1. ¿Quién es la que se expresa en reacciones inflamatorias o proinflamatorias? Es la COX-2. ¿Ya? ¿Y la fisiológica qué es? La COX-1 es la fisiológica COX-1. ¿Qué hace la COX-1, por ejemplo, en el estómago? Gastroprotector, ¿no es cierto? COX-1. Y cuando hay reacciones proinflamatorias, ¿qué se activa? Ya no solamente COX-1, sino COX-2. Y COX-2 es casi diferente a la COX-1, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, ¿qué endoperóxidos cíclicos se producen como reacción de estas ciclooxigenasas, ¿no? ¿Qué endoperóxidos? Las famosas prostaglandina I2 o prostaciclina, prostaglandina D2, E2 y F2 alfa, y los famosos trombosanos, ¿no? Entonces, en respuesta a un estrés de la enfermedad, se activa la fosfolipasa 2, se produce ácido araquidónico, y por la vía ciclooxigenasa se producen los peróxidos cíclicos como las prostaglandinas E2, D2, F2 alfa, I2 o prostaciclina y los tromboxanos, ¿no? Entonces, los tromboxanos, ¿qué van a producir? Tromboxanos, ¿qué producen? Trombos, pues, no, trombos. Y las prostaglandinas, ¿qué van a producir? ¿Se acuerdan? Muchos procesos fisiológicos, muchos, incluso en el embarazo, tienen que ver en reacciones anafilácticas, en reacciones proinflamatorias. A nivel de todo tipo tienen que ver las prostaglandinas, ¿ya? Y por el otro lado se producen leucotrienos. Los leucotrienos. Y los leucotrienos tienen una acción preponderante en el asma. ¿No? Los leucotrienos. Vamos a diferentes tipos de leucotrienos. Esta es una tabla de resumen. Entonces vamos por los fármacos ahora. Por ejemplo, los glucocorticoides, ¿a quiénes inhiben? La fosfolipasa A2, por eso es un potente antiinflamatorio, los glucocorticoides. ¿El panadol tiene efecto antiinflamatorio? Paracetamol. No tiene efecto antiinflamatorio, tiene analgésico y antipirético. En algunos libros dicen, en el sílabus también, AINES y paracetamol, ¿no? Entonces, el paracetamol no está considerado como. ¿Qué AINES tenemos? Antiinflamatorios no esteroideos. Aspirina, ibuprofeno, ketoprofeno, los más usados, ketorolaco, metamizol, etc., ¿no? Entonces, todos esos AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿qué van a hacer? Van a inhibir la ciclooxigenasa, tanto COX-1 como COX-2. Y la COX-1 es fisiológica, gastroprotectora. Si inhibo la COX-1, que es gastroprotectora, ¿qué va a producir? Los AINES. Al inhibir COX-1, y la COX-1 es gastroprotectora, ¿qué va a producir? Úlceras gástricas. Es un efecto frecuente de los AINES, son las úlceras gástricas, ¿ya? COX-2 también. ¿Quiénes inhiben a la COX-2? Selectivamente. ¿Por qué? Los AINES inhiben tanto COX-1 como COX-2. Inhibidores selectivos de la COX-2.
los COX-CIF, celecoxib, ¿no? Enterocoxib, etcétera, etcétera. Más selectivos de COX-2. Entonces, todas estas moléculas, COX-1 y COX-2, sobre todo COX-2, se activa, es proinflamatorio, porque normalmente nosotros producimos COX-1, pero cuando hay una respuesta de un estrés, gran quemado, resonancia anafiláctica, politraumatismo, etcétera, se activa la COX-2, que es proinflamatorio. Y tanto la COX-2, ¿no? Se producen endoperóxidos cíclicos y se producen famosas prostaglandinas. No todas las prostaglandinas son malas, hay prostaglandinas también buenas, que vamos a ver. Entonces, los AINES, ¿qué hacen los AINES? Inhiben ciclooxígenos, COX-1 y COX, ya está, listo. ¿Qué hacen los COX-CIF? Inhiben de manera selectiva la COX-2, ¿no? ¿Y qué hacen los corticoides? Inhiben fosfolipasa 2 y además inhiben la COX-2, la proinflamatoria. Por eso el corticoide por excelencia es antiinflamatorio, ¿no? Y nos vamos a la izquierda. El sileuto, ¿a quién inhibe? A la lipooxigenasa. La lipooxigenasa produce finalmente con L, lipooxigenasa con L, leucotrienos. Y los leucotrienos también son proinflamatorios, que tienen que ver bastante con asma, ¿no? Y tenemos finalmente los fármacos bloqueadores de receptores de leucotrienos. Por ejemplo, los famosos Lucas, Zafirlucas, Montelukast, que son inhibidores de leucotrienos. Entonces, esta tablilla es bien interesante. Miren cómo se producen los endoperóxidos cíclicos, se producen los leucotrienos, cómo están las ciclooxigenasas, COX-1, COX-2, y miren los fármacos cómo inhiben cada proceso. Entonces, por ejemplo, ¿quién no conoce un corticoide? Dexametasona, betamethasona, hidrocortisona, en ataque de asma. ¿Quién tiene asma acá? Es bien frecuente. Cuando tiene una crisis, por ejemplo, una crisis asmática, vas de emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, suelen dar? De forma práctica, no digas, no te comprometes por la clase. De forma práctica, ¿qué te dan? Te nebulizan con qué? Salbutamol, salmeterol, beta-2 agonistas, para bien. Y a la par suelen usar hidrocortisona, está, corticoide, ¿no? Es una molécula antiinflamatoria. ¿Y qué va a inhibir? La fosfolipasa 2, y si inhibe fosfolipasa 2, ¿qué inhibe? Todo este proceso. ¿Y quién está inmerso en el asma? Los leucotrienos, haciendo con broncoconstricción. Entonces, inhibo fosfolipasa 2, a la par estoy inhibiendo leucotrieno y estoy haciendo broncodilatación, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, los glucocorticoides tienen ese efecto potente antiinflamatorio, ¿no? ¿Qué fármacos no puede usar, doctor, usted si es asmático? ¿Qué fármacos no se recomienda? De acá, de acá. No, más bien, el glucocorticoide sí que hace beneficio, y la cortisona, por ejemplo. AINES, pues, AINES. Antiinflamatorios no esteroideos, te va a producir broncoconstricción, exacerba las crisis asmáticas. Claro, por supuesto, ¿no? Si te tomas una persona, no necesariamente va a dar un ataque de asma, ¿no? Pero predispone a mayor broncoconstricción, ¿cierto? ¿Qué otro más no puedes, por ejemplo, tomar? Los selectivos de los COX. No, los Lucas sí puedes, ¿no? Los Lucas se usan, los Zafirlucas, Montelukast, que son antileucotrienos. Los leucotrienos en el pulmón, en general, ¿qué producen? Porque hay diferentes tipos. En general, ¿pero qué producen? Broncoconstricción. Entonces, los antileucotrienos son los Lucas, Montelukast, Zafirlucas, pero son medicamentos más complejos biológicos que se usan en la escala del asma. Ya se usan pues como última opción cuando hay, digamos, asmas de difícil control. ¿Ya? Entonces, ¿usted, doctora, es asma eventual o es ya con salbutamol? Sí, uso salmeterol. Salmeterol. Entonces, controlado. ¿Ya? Entonces, cuando hay crisis se usa bastante corticoide, ¿no? Por eso es un proceso proinflamatorio, ¿no? Y miren, y dense cuenta que el corticoide está inhibiendo todos los procesos, ¿verdad? Tanto de ciclooxigenasas, ¿qué más? De lipoxigenasa, de leucotrienos y de las COX-1 y COX-2. Está arriba el glucocorticoide. Ahora miren, si inhibe también COX-1 y COX-2, ¿qué también producirá el corticoide? También predispone a úlceras gástricas, ¿no? ¿Ya? Vamos ahí, una vez
Hecho esto, de la parte de atrás, vamos a ver un caso clínico. Por ejemplo, este es el resumen de todo de los STEM. Miren cómo resuelve prostaglandinas, ahorita. E1, E2, F2 alfa y 2. Ya está. Cromosomo A2, leucotrienos B4, A4, C4, D4. Listo, ¿no? Ya, y hay todo lo resume los STEM, ¿no? En práctico, ¿no? Por ejemplo, acá en un caso clínico, a ver, un número no tanto. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espera. Sí. Ya. Un hombre de 65 años, diagnosticado recientemente con glaucoma de ángulo abierto, ha sido prescrito con latanoprost para reducir su presión intraocular. Después de un mes de tratamiento, regresa a consulta oftalmológica para una revisión. El paciente informa que ha estado utilizando latanoprost según las indicaciones, pero ha notado un cambio en el color de sus ojos. Además, no ha experimentado ninguna molestia ni efectos secundarios. Ya, vamos a ver ese caso, ¿ya? A ver, sí, doctor, sí, acá. Sí. Un paciente de 45 años con antecedentes de artritis reumatoide se presenta con dolor e inflamación en las articulaciones. El médico decide iniciar un tratamiento con un fármaco que actúa inhibiendo la enzima ciclooxigenasa para aliviar los síntomas. ¿Cuál de las siguientes opciones es la elección más adecuada? Ahorita, ¿no? Mira, a ver. Lee las alternativas, ¿eh? A, ácido acetilsalicílico, aspirina. B, paracetamol. C, ibuprofeno. D, prednisona y E, omeprazol. Ya. A ver, ¿qué cree usted, doctora? ¿Cuál es la respuesta? Solo con lo que hemos escrito, como el cuadrito. Dice el paciente con 45 años con antecedentes de artritis reumatoide, o sea, es una artritis, una enfermedad autoinmune, ¿no? Proinflamatoria, ¿cierto? O sea, de hecho, tengo que ser un antiinflamatorio, ¿no? Se presenta con dolor e inflamación de articulaciones. El médico decide iniciar un tratamiento con un fármaco que inhiba la enzima ciclooxigenasa, no dice ciclooxigenasa, ciclooxigenasa, ¿no? Para ver, ¿cuáles de las siguientes opciones son más adecuadas? ¿Cuál sería? ¿Paracetamol? No, ya, lo descartamos. Ibuprofeno es un AINE. Aspirina es un AINE. Prednisona es un glucocorticoide. ¿Omeprazol qué es? Un inhibidor de bomba de éxito. Entonces, acá tachamos omeprazol, tachamos paracetamol. Ya, aspirina, mira, dice COX en general, ¿no? COX. ¿Ya? Para aliviar los síntomas. La prednisona, corticoide, ¿no? Prednisona. También puedes usar ibuprofeno, también podría ser, ¿no? Estamos viendo, ¿ya? Entonces vamos otra vez al inicio. Es un poquito largo este tema, ¿ya? Entonces, aquí está. Ahí está, mejor ahí está, miren. Ya, entonces, los eicosanoides hacen referencia a esos tres: prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Ya está, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, ¿no? Entonces vamos a ver, ya está, ahí está, miren, leucotrienos, prostaglandinas, ¿no? Todos son derivados del ácido, ¿de qué ácido? Araquidónico. El ácido araquidónico deriva de las y todos tienen, ¿no? 20 átomos de carbono con 4 dobles enlaces, por eso se llama ácido eicosatetraenoico. Ya está. Todos son así, son eicosanoides, porque tienen átomos de 20 átomos de carbono. Miren la cantidad de receptores de eicosanoides, miren. A ver, solo, no es necesario que se lo memoricen, por supuesto, no van a exámenes en el sentido, es demasiado, pero hay que entender. Miren, receptores de eicosanoides, miren, por ejemplo, el receptor humano de EP1, de EP2, EP1, EP2, EP3, EP4 y EP3, miren, con todos sus números, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, etc. Lo que me interesa es, miren los efectos que tiene. Por ejemplo, el receptor de P1, por ejemplo, disminuye asma alérgico, aumenta enfermedad cardiovascular, inflamatoria, hipertensión, trombosis. El siguiente receptor, inflamación alérgica, inflamación cutánea, unos aumenta, otros disminuye. EP1, disminuye carcinogénesis, mire, estamos hablando en carcinogénesis, estamos hablando de inflamación, estamos hablando de enfermedad cardiovascular, estamos hablando de asma, ¿no? Miren los LP2, perdón, tumorogénesis, fertilización,
hipertensión, solo los términos, no se aumenta ese mismo. EP3, pirógenos, miren, inflamación, obesidad. EP4, perdón, ¿no? Infarto, respuesta inflamatoria, carcinogénesis y con persistencia del conducto arterioso. Miren, las prostaglandinas cómo actúan, perdón, los icosanoides cómo actúan a nivel del cuerpo, en la inflamación, en los tumores, en los procesos, o sea, neoplásicos, procesos proinflamatorios, antiinflamatorios, procesos alérgicos, procesos de anafilaxia, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, procesos de presión, hipertensión, procesos de fibrosis, ¿no? Sangrado, arteriosclerosis, artritis, etcétera, etcétera. En todos los procesos autoinmunes, proinflamatorios, procesos tumorales, etcétera, tienen que ver mucho los eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, ¿no? Entonces miren, casi todas las células de los mamíferos producen eicosanoides, excepto ¿quiénes? Los glóbulos rojos. Todos, excepto los glóbulos rojos, producen eicosanoides, ¿no? Los eicosanoides, lo mismo que las hormonas, ejercen efectos fisiológicos importantes, ¿no? Y actúan en concentraciones mínimas, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿qué median? Ahí tengo un resumen. ¿Qué median? A ver, vamos por uno. ¿Qué median los eicosanoides? Respuesta inflamatoria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades de articulación, autoinmunes, como la artritis reumatoide, etc. ¿Qué median? Por la producción de dolor y fiebre, eicosanoides, ¿no? ¿Qué más? Regulación de la presión sanguínea, eicosanoides, ¿ya? ¿Qué más? Inducción de la coagulación de la sangre, eicosanoides. ¿Quiénes producirán coagulación de la sangre? Tromboxanos. Claro, su nombre es tromboxanos, facilito, ¿no? Control de varias funciones reproductoras, tales como la inducción del parto. ¿Quiénes están ahí? Prostaglandina. Muy bien. ¿Qué prostaglandina? Vamos a hacer E. Ahí te vamos a hacer, ¿ya? Y miren, la regulación del sueño, del ciclo sueño-vigilia. Entonces, todo eso tiene que ver todos los eicosanoides, ¿ya? Y miren, ya vamos a pasar letra, después. Esta figurita, miren. Otra vez repasemos los lípidos de membrana en respuesta a un estrés de enfermedad. Estrés de enfermedad me refiero a un politraumatismo, un quemado, sepsis, shock, o sea, cualquier patología descompensada. Entonces, a través de la fosfolipasa 2 se convierte en ácido aráquido. ¿Y quién inhibe la fosfolipasa 2? Potente antiinflamatorio. Corticoides. Pregunta de examen. ¿Qué hace el corticoide en la fosfolipasa 2? Agonista, antagonista, inhibe. Antagonista o inhibe, ¿no? Miren, el ácido araquidónico, de hecho, por favor, miren, a través de la lipoxigenasa se producen hidroperóxidos, hidroxiperóxidos, ¿no? Hidroperóxidos, ¿no? Como los leucotrienos, ¿no? Hay leucotrienos B, C y D, ya está, B, C y D, ¿no? Y miren, los leucotrienos B, C y D actúan sobre los receptores y tenemos los inhibidores de los receptores de leucotrienos, los famosos LUCAS, Montelukast, Zafir, LUCAS. Esos leucotrienos en su mayoría, ¿con qué producen en el bronquio? Broncoconstricción. Entonces, la Zafir LUCAS, Montelukast produce broncodilatación, inhibiendo receptores de leucotrienos, ¿ya? Y por el otro lado, nos encontramos con el sileutón, que inhibe a la lipoxigenasa. Por mi lado izquierdo nos encontramos con la ciclooxigenasa, tanto COX-1 como COX-2. COX-1, que es la fisiológica, gastroprotectora. La COX-2 es proinflamatoria, se manifiesta por reacciones inflamatorias. ¿Y quién inhibe tanto COX-1 como COX-2? De manera indistinta, de manera no selectiva, antiinflamatorios no esteroideos, que lo vamos a hacer. Por ejemplo, ¿cuál es el antiinflamatorio más? A ver, dime un antiinflamatorio no esteroideo, cualquiera. Si no sabes, no importa. Ibuprofeno. Aspirina. Aspirina, ¿eh? ¿Qué no debes tomar? Ya, ¿qué otro ahí me conoce? ¿Has tomado una proxenol una vez? Entonces ten cuidado con asma. Hay interacción, pues claro. Hay
Ajá. AINES hay que tener cuidado, ¿verdad? No, bueno, no es una regla, no es una regla. Es glucocorticoide. Ketorolaco, por ejemplo, ketoprofeno, ibuprofeno, metamisol. Los AINES son los más usados, ¿no? Para los, como analgésicos, ¿no? Miren, los AINES inhiben COX-1 y COX-2. Ya, pero esta ciclooxigenasa hace que se produzcan endoperóxidos cíclicos, prostaglandina G, prostaglandina H. Miren que acá ya lo está dividiendo aparte. O sea, cada libro que uno agarra, lo va un poquito desglosando, ¿no? Hemos visto un cuadro más general, más resumido, ahora estamos desglosando. Prostaglandina G y H. La G produce, bueno, tanto la G como la H producen prostaciclina o prostaglandina I2. Luego prostaglandinas E1, F y los tromboxanos, ¿no? Entonces, los tromboxanos que van a producir, fácil, ¿no? Tromboxanos por lo que en el vaso sanguíneo que produce, ¿qué produce? Y tromboxano. Trombosis, ¿ya? ¿Qué produce el vaso sanguíneo? Vasoconstricción, vasodilatación. Vasoconstricción, si es tromboxano, se impide la salida de sangre, ¿no? ¿Y qué produce a nivel de plaquetas? ¿Antiagregación o agregación? Agregación. Entonces, ya tenemos, facilito, efecto del tromboxano, agregación plaquetaria, broncoconstricción. Ya está, broncoconstricción y agregación plaquetaria. Y lo contrario hace una molécula que les voy a mostrar. Miren, me voy a ir de frente, para que más o menos se les quede. Aquí está. Miren, el tromboxano, en este caso el A2. Hay varios tromboxanos, pero el más importante es el A2. ¿Qué produce? Trombótico y vaso. Lo contrario es la prostaglandina I2 o prostaciclina. ¿Qué produce? Vasodilatador y detiene la agregación plaquetaria. Ya tenemos dos conceptos ahí. Si tromboxano produce broncoconstricción y agregación plaquetaria, la prostaglandina I2 o prostaciclina que produce broncodilatación y antiagregación, ¿no? Inhibición de la agregación plaquetaria y además hiperálgesis. Entonces ahí se les ha subrayado para que se acuerden. Entonces vamos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, muy adelante, están las prostaglandinas, acá estuvimos hablando. Entonces, miren cómo los tromboxados surgen de los endoperóxidos cíclicos, prostaglandina G y H, y antes está el ácido araquídeo, ¿no? Y los fármacos, corticoides que inhiben, fosfolipasa 2, ¿qué más? COX-2. ¿Y qué inhiben los AINES? COX-1 y COX-2. ¿Qué inhiben los COX-SI? O heterocoxis, son selectivos de COX-2, o sea, son antiinflamatorios también. Sileuton, ¿qué inhiben? Lipooxigenasa. Los LUCATs, ¿qué inhiben? Son antileucotrienidores de la unión de los receptores de leucotriena. Y acá me falta el... ¿Dónde está? Me falta el otro que hemos mencionado. Acá. Sileuton, ya hemos mencionado, ¿no? Ya saben. ¿Cómo se hace esto de así? Ustedes saben. ¿Dónde estamos? Ya, listo. Entonces, miren, entonces, todo este código es importante, ¿no? Entonces, el ácido araquidónico es la molécula primaria que procede de la degradación de los sólidos de la antígenes 3. Luego se activan dos vías, la vía de la lipooxigenasa, la ciclooxigenasa. Ciclooxigenasa finalmente produce prostaglandinas, tromboxanos, y de este lado de la lipooxigenasa se producen los leucotrienos, ¿no? Y todas, la mayoría son moléculas proinflamatorias. Si el tromboxano produce broncoconstricción y agregación plaquetaria, porque el tromboxano impide que sangres, o sea, que te desangres, ¿no? ¿Cómo haces? Uno agrega plaquetas y otro produzco broncoconstricción. Y lo contrario, ¿quién hace? La prostaciclina o prostaglandina I2 que produce broncodilatación y antiagregante y hiperálgesis, ¿no? Entonces, ahorita, más de lo mismo, miren, más de lo mismo, de otra forma. Ácido araquidónico, leucotrienos, prostaglandinas, prostaglandina I2 o prostaciclina, otros prostaglandinas, tromboxanos. Este es otro, lo mismo, prostaglandina G o H, o H2 también dicen en algunos libros. O sea, cuando uno lee, ves H, ya te quieres confundir, ¿no? ¿Ves solo H? ¿Cuál es? H2, H1, bueno.
H o H2, ya está. ¿No? Y miren cómo se produce prostaglandinas, prostaciclina, tromboxanos, ¿no? ¿Listo? Todo el ácido, ahí está la membrana celular, el fosfolípido en respuesta a un estrés, ¿no es cierto? A través de la fosfolipasa 2 que se produce ácido aráquido. Y el ácido araquidónico es la molécula primaria de los eicosanoides, ¿no? Aquí están las lipoxigenasas y las ciclooxigenasas. ¿Ya está? Ahí está otra vez otro, lo mismo, miren, lo mismo, solo de otra manera, ácido araquidónico, ¿no? Lipoxigenas, lipoxinas, prostaglandina, prostaglandina F2 alfa, G2, D2, E2, tromboxanos, leucotrinos, miren, C4, D4, B4, E4, ¿no? Incluso cada uno tiene una función, vamos a decir, ¿no? Pero en general, listo, solo grábense esto, ¿no? Este código que les he dicho, y esto de acá, ¿no? No, hay dos vías de la ciclooxigenasa lipoxigenasa. Lipoxigenasa con L va hasta leucotrienos, ciclooxigenasa no va hasta prostaglandinas y tromboxanos. La acción del tromboxano A2 y la prostaglandinidos son diferentes, ¿no? ¿Listo? Es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Pero listo. Y esto es lo mismo. Es otro libro y es el mismo dibujo, solo de otro color. Es lo mismo, va repitiendo lo mismo, ¿no? Y eso en realidad, este dibujo es de un artículo, ¿no? Eso es lo que el libro va recopilando, ¿no es cierto? Y pone la bibliografía, la referencia, ¿no? Entonces ya vamos a retroceder. Entonces, una vez sabiendo eso, ya hemos hablado, miren todos los procesos fisiológicos, fisiopatológicos donde intervienen los eicosanoides. Entonces, listo. Arriba, eicosanoides dice, son mediadores biológicos derivados de fosfolípidos, ya hemos visto, de la membrana celular producido por la mayoría de los tejidos, excepto que células no lo producen, glóbulos rojos. Los eicosanoides que han demostrado tener importancia biológica se forman a partir del ácido araquidónico por tres vías enzimáticas diferentes. Ese es del argentino. Ciclooxigenasa 1 y 2, COX1 y 2, que originan prostaglandinas y trombos. Ya está, ya hechos, estamos repasando. Lipoxigenasa, que origina leucotrienos, y monooxigenasas, ¿no? Citocromoplatos que originan epóxidos, ¿no? Bueno, esto yo no lo toque, solo quédense con los leucotrienos y las citooxigenasas, ¿no? ¿Qué más? Actúan sobre receptores específicos, ejerciendo potentes efectos, miren. A ver, vamos a ver, ya. A ver, tratar todos los efectos que tiene, a ver. Regulan la musculatura lisa, vascular, bronquial, uterina y gastrointestinal. Regula la musculatura lisa vascular, o sea, tiene que ver con la presión arterial, bronquial, tiene que ver con el asma, uterina, tiene que ver con el trabajo de parto, y gastrointestinal, tiene que ver con la motilidad gastrointestinal. ¿Qué más iba a hacer? Estimulan los procesos inflamatorios por sus efectos vasodilatadores y quimiotácticos, el aumento de la permeabilidad vascular, la activación de los leucocitos y la agregación plaquetaria. Claro, procesos quimiotácticos. ¿Dónde hay procesos quimiotácticos? En las reacciones anafilácticas, alergias, ¿no? La quimiotaxis, ¿no? Entonces, si tienes una reacción anafiláctica, entonces échale la culpa pues, a los eicosanoides, ¿no? Miren, y agregación plaquetaria también. ¿Qué más? Regulan el flujo sanguíneo renal, la liberación de renina y la excreción de sodio. Tienen que ver mucho con el sodio, liberación de renina, ¿no? Flujo sanguíneo renal. ¿Qué más? Son citoprotectores de la mucosa gástrica. Citoprotectores de la mucosa gástrica. Entonces, COX1 o COX2? No, COX1, protector. Ya, por eso, incluso en Estados Unidos, antes para las lesiones gástricas o la gastritis usaban prostaglandina, ¿no? Solo que esta prostaglandina, antes todavía, como tiene que ver con el trabajo de parto, ¿qué producía? Contracciones. ¿Qué producía? Pues si estaba embarazada. Abortos. Los abortos, entonces. Por un lado, la libera del dolor gástrico, pero luego si estaba embarazada producía abortos. Luego se descubrió que era abortivo, ¿no? Entonces ya ha cambiado todo, ¿no? Entonces miren cómo son citoprotectores de la mucosa gástrica. ¿Y qué más? Intervienen en el proceso del parto y de la uterolitis. Con todos los procesos fisiológicos prácticamente. La fiebre, reacción anafiláctica, inflamación, etcétera, tiene que ver los eicosanoides, ¿no? Ahí está esto, ya hemos visto. Ya hemos visto, esto es más de lo mismo,
lo mismo. Miren, acá está este es de Guzmán, miren, también miren, un asma alérgica, hipertensión, también hemos visto, ¿no? Fibrosis, tumorogénesis, inflamación, fibrosis cardíaca, arteriosclerosis, etcétera, etcétera. Permeabilidad de los vasos sanguíneos, edema pulmonar, por ejemplo, por reacción anafiláctica, miocarditis, infarto, DCB, etcétera. Todas las moléculas tienen que ver con todos esos procesos, ¿ya? Ahí miren, este es del argentino, incluso hay COX-1 constitutiva, que le llama, y hay COX-2 constitutiva, o sea, hay una COX-2 fisiológica que lo divide, y además hay una COX-2 induciva. O sea, les va a confundir un poquito esa clasificación, ¿ok? Quédense ustedes con que la COX-1 es la constitutiva, y la COX-2 es la inducida por procesos proinflamatorios. ¿Cuándo aparece la COX-2? En procesos proinflamatorios. Y en ese esquema, bueno, la COX-2 lo divide en COX-2 constitutiva y inducible proinflamatorio. Miren cómo la COX-1, ¿no? Está inhibida, tanto la COX-1 como la COX-2 constitutiva e inducible. ¿Quién inhibe? AINES, que son no selectivos, ¿no? ¿Quién es selectivo de COX-2? Los COX-1, heterocoxil, por ejemplo, ¿no? Ahí está, aquí están COX-2 selectivos, los COX-1, que inhiben COX-2 tanto inducible como COX-2 constitutivo. En cambio, las AINES, ¿no? No selectivos, acá está redundando, los AINES no selectivos son aspirina, ibuprofeno, inhiben COX-1 y COX-2, tanto inducible como constitutivo. ¿Y los corticoides qué inhiben? COX-2. En este caso, la inducible, la proinflamatoria. Porque en este libro dicen que hay COX-2, en mínima proporción hay una constitutiva y en mayor proporción hay una inducible, o sea que se induce por procesos proinflamatorios de enfermedad, ¿no? Entonces, miren, ¿quién es más fisiológico? COX-1. ¿Quién es más fisiopatológico? COX-2. Entonces, lo normal es que nosotros estemos en el proceso de COX-1, pero si ya tenemos un accidente, un politrauma, nos quemamos, hacemos una enfermedad, ¿quién se activa? COX-2. Aunque en este libro dice que hay un poquito de COX-2 constitutivo, pero sin embargo nosotros nos quedamos con la idea de que se nos activa la COX-2, ¿no? Que es la proinflamatoria de excelencia, ¿no? Entonces la ciclooxigenasa es una prostaglandina endoperóxido sintetasa, así se llama, prostaglandina endoperóxido sintetasa, ¿no? COX-1, COX-2, incluso hasta COX-3. Nosotros nos quedamos con COX-1 y COX-2. Ya nos quedemos con COX-1 constitutiva, COX-2 constitutiva y inflamatorios. COX-1 es la fisiológica. ¿Y la COX-2 qué es? La proinflamatoria. ¿Ya está? ¿Ya? Entonces ahí también, entonces la COX-1 y COX-2. COX-1 constitutiva, COX-2 inducible, ¿no? Acá miren, ¿dónde está? No quiero todo. Aquí está. Funciones biológicas relacionadas, eso de memoria. COX-1, ¿qué hace? Procesos fisiológicos, protección de la mucosa gástrica, buena hemodinamia renal, función adecuada de las plaquetas. ¿Y de la COX-2 qué hace? Procesos patológicos, dolor, inflamación, artrosis, reproducción, ovulación, hemodinamia renal. O sea, ella también hace vasoconstricción renal, ¿ya? Entonces, casi es lo contrario. Entonces, la COX-2 es más proinflamatoria. Por ejemplo, ¿por qué sientes dolor? Cuando te quemas, por ejemplo. Porque se libera COX-2, ¿no? Proinflamatorio. ¿Por qué tienes una reacción anafiláctica? Porque se libera todos los leucocitos por COX, también con COX, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo, miren, aquí está este cual es bien interesante también, miren, comparando todas las prostaglandinas, ahí está, todo eso es prostaglandina de 2, F2 alfa, I2 o prostaciclina, tromboxanos, leucotrienos B4, C4, D4, ya está. ¿Ya? A ver, comparemos solo el tono uterino, a ver, el tono uterino, por ejemplo. Si tenemos tono uterino, ¿ya? ¿Qué produce, por ejemplo, la leucotrienos? ¿En el tono uterino? No. ¿Ya? Entonces nos vamos. ¿El tromboxano qué hace con el tono uterino? Aumenta, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene que ver el trabajo de parto, por ejemplo? Tromboxano, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, la prostaglandina F2 alfa? Mire, aumenta
el tono uterino, prostaglandina F2 alfa. Y la E2, miren, aumenta o disminuye, pero las concentraciones bajas provocan contracción. Las concentraciones más altas provocan relajo, o sea, dependiendo de la concentración o de la dosis, ¿no? A ver, vamos con, miren, casi los leucotrienos no tienen nada que ver con el tono uterino. Agregación plaquetaria, a ver, prostaglandina 2 puede aumentar o disminuir. ¿Y quién produce por excelencia agregación plaquetaria? Tromboxanos, ¿no? Trombos. 3 cruces, ¿no? ¿Y quiénes disminuyen? Lo contrario. Prostaglandina y los prostas. Les he demostrado, ¿cierto? Vamos al tono vascular. ¿Quién aumenta por excelencia el tono vascular? Produce vasoconstricción. Tromboxano. ¿Quién produce vasodilatación? Prostática, ¿no? Tono bronquial, miren, tono bronquial. A ver, la culpa del asma, pues, ¿qué está? A ver, ¿quién aumenta el tono bronquial o broncoconstricción? A ver, por excelencia, comparen, ¿quién tiene la culpa? Los leucotrienos. Por eso que los fármacos para el asma, pero ya asma refractario de tratamiento, son los antileucotrienos, ¿ya? Antileucotrienos. Ya, pero no son de elección, porque, o sea, la cabeza están pues beta-2 agonistas, salbutamol, formoterol y corticoides, o corticoides inhalados. Ya está, con eso se controla, según el químico. Pero hay casos de refractariedad, sobre todo los extranjeros, ¿no? Hemos visto en la UCI, por ejemplo, estatus asmático. Estatus asmático llega a la UCI, por ejemplo, va a hacer una construcción creativa, chicos, o sea, el ventilador incluso se calienta, ¿no? Dándole. Es difícil de romper el espasmo. El espasmo, o sea, nosotros trabajamos en UCI, pero yo estoy acostumbrado a ver lo peor de cada situación. El asma no veo el asma controlado, yo veo asma fatal, ¿no? Estatus asmático. De convulsiones también no veo convulsiones, no veo estatus convulsivo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la terapia de un estatus asmático es, pues, ¿no? Se usa sulfato de magnesio, se usa ketamina, se usa beta-2 agonistas. ¿Qué más podría usar? Corticoide, ¿qué más tengo que usar? Acá hay, estoy enviando ketamina, corticoide, beta-2 agonistas, adrenalina, infusión, ¿no? Y a pesar de eso, otras estrategias como el ventilador mecánico, ¿no? Hay que saber ventilar un paciente con estatus asmático, que hace broncoconstricción y su tiempo expiratorio es prolongado, o sea, hace esto. Un tiempo expiratorio prolongado, ¿no? Entonces, estos de acá, por ejemplo, estos antileucotrienos, es para pacientes con asma, pero no un estatus asmático, porque en etapa aguda no se usa eso. Es para pacientes con asma refractario a tratamiento, pero controlado. O sea, digamos que no hace crisis, no hace estatus asmático, pero sigue con los ataques de asma. Ya le has dado beta-2 agonista, ya le has dado su corticoide inhalado, ya le has dado su corticoide por tabletas, y sigue, digamos, con las crisis. Entonces, entras como último escalón a estos antileucotrienos, ¿no? A que van a bloquear los receptores de leucotrieno. Entonces, cuando vamos a hacer asma, hay una escala, ¿no? No se usa de frente los glucáchafilos, no, o sea, hay una escala, ¿no? La mayoría controlan con beta-2 agonistas, ¿de acuerdo? Y con corticoides, ya está, no, la mayoría. Pero hay casos de refractariedad, ¿no? Y en la etapa aguda es diferente. En la etapa aguda es muy diferente, todo es endovenoso, ¿no? Listo, a ver, ¿qué más nos falta? Quimiotaxis de leucocitos. ¿Quién sobre todo? Mire. Leucotrienos. ¿Por qué se llaman leucotrienos? Se llaman leucotrienos. ¿Se han quedado con ese nombre? Porque se creía que solamente los leucocitos, por eso se llaman leucocitos, se producían leucotrienos. Pero hoy se sabe que casi todas producen esas moléculas, excepto los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces no se ve en este cuadrito, ¿ya? Prostaglandines hace relación justamente a las prostaglandinas, solo que sintetizadas. Ya, miren, el término prostaglandines abarca la prostaglandina y los tromboxanos. Ya hemos hecho. Ciclooxigenasa ya hemos hecho. ¿Cuántas isoformas del COX existen? COX1 y COX. Dependiendo de la Argentina, dice COX1
COX-2 constitutiva y COX-2 inductiva, ¿no? Los prostaglandinoides principales son prostaglandina I2, prostaciclina. ¿Ya? ¿Qué hace la prostaciclina otra vez? Vasodilatación y antiagregación y hiperalgesia, ¿no? Ahí está, lo mismo, ya está, estamos repitiendo, ¿no? Ya les he explicado. Tromboxanos, ¿qué hacen? A2, tromboconstricción y agregación. ¿Ya está? Listo. La prostaglandina E2 es importante en las respuestas inflamatorias y es un mediador de la fiebre y el dolor con otros efectos, ¿no? A ver, acá, prostaglandina F2 alfa, ¿no? Ahí está, este es este. Prostaglandina F2 alfa actúa sobre los receptores de prostaglandinas, ¿ya? Que se encuentran en el músculo liso uterino, ¿no? Y cuerpo lúteo, produciendo contracción del útero y luteolis, ¿no? Contracción del útero, prostaglandina F2 alfa, ¿ya? Y también la prostaglandina E, por si acaso. Hay varios tipos de E también. Acá miren, aplicaciones clínicas de los prostanoides. Prostaglandinas y tromboxanos. Prostanoides, prostaglandinas y tromboxanos. Miren, ginecológicas y obstétricas, por ejemplo, interrupción del embarazo, gimepros o misoprostol. Este es importante. El misoprostol es una prostaglandina, ¿ya? Prostaglandina análogo de la prostaglandina E, el misoprostol, ¿ya? ¿Qué hace el misoprostol? Induce la contracción uterina y es un análogo de la prostaglandina E. Entonces, misoprostol, ¿ya? El misoprostol se usaba también como gastroprotector, pero estaba contraindicado en quiénes? En mujeres embarazadas. ¿Y cuándo está contraindicado el misoprostol? ¿Cuándo está indicado, perdón? ¿Cuándo está indicado el misoprostol? No. Ya, está contraindicado en mujeres embarazadas, pero ¿cuándo está indicado? En embarazadas también. ¿Para qué? Para terminar el embarazo o interrumpir el embarazo, pero en pacientes embarazadas con embarazo prolongado. Entonces, ¿cómo ponen? Entonces ponen misoprostol es la pastilla, el nombre. ¿Pero qué es? Es un análogo de la prostaglandina E, no se olviden, ¿no? ¿Qué hace? Cuando ponen misoprostol vienen tabletas, puedes dar por vía oral sublingual o vía intravaginal, ponen generalmente 2 o 3 tabletas vía intravaginal. ¿Y qué pasa? En el cuello cervical hay fibras de glucosaminoglicanos, ¿ya? Fibras de glucosaminoglicanos que están cerrando el cuello uterino. Entonces, cuando dan misoprostol, esa prostaglandina rompe esas cadenas de glucosaminoglicanos y esa ruptura de glucosaminoglicanos desencadena una reacción proinflamatoria y esa reacción proinflamatoria desencadena en contracciones uterinas. El misoprostol bastante usado. Y además también tiene efecto gastroprotector, pero está contraindicado en mujeres embarazadas, salvo algunas especificaciones. ¿Ya? Misoprostol. ¿A qué se refiere con embarazo prolongado? O sea, por ejemplo, el embarazo normal es 42 semanas, ¿no? Promedio. No sé si ya me he olvidado. No sé, 42 semanas, ¿no? 43, 44, 45, ya es prolongado, ¿no? O sea, hay que terminar el embarazo, ¿no? pero es inductorio entonces el embarazo. Inducción del embarazo, claro. No es aborto. Abortivo también, pues, porque si tú lo tomas antes de digamos, a las 16 semanas, va a ser contracción uterina, pues. Abortivo, claro. Es el famoso Cytotec. Cytotec, ¿cierto? Cytotec. O su otro nombre, comercial es Cytotec, pero lo conocen más como misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E. Entonces, dependiendo, muy bien otra la pregunta, dependiendo de la etapa del embarazo, sí, está contraindicado, por supuesto, para pacientes que les falta aún, pues, pero si en vías de prolongación se usa para inducción del parto. O sea, ponen tabletas de misoprostol, se rompe el cuello uterino, se produce reacción inflamatoria, produces contracción uterina e induces el trabajo de parto, inducción del trabajo de parto, ¿no? Pero eso no vas a hacer pues en una paciente que tiene pues 20 semanas, ¿no? Entonces, eso está contraindicado en las pacientes que no están a término, ¿no? ¿Ya? Y en Estados Unidos se usa bastante como gastroprotector el misoprostol. Entonces, miren por qué esta prostaglandina E es gastroprotector, ¿ya? También, miren, inducción del parto de la dinoprostona, también, la dinoprostona, el misoprostol, hemorragia postparto, calvopros, también, o sea, hemorragia postparto para la contracción uterina,
Carbo Plus. Gastrointestinales, otra vez el misoprostol, produce protección gástrica, ¿ya? Cardiovasculares, miren, para mantener la permeabilidad del conducto arterioso, alprostadil, que es una prostaglandina E1, ¿ya? No se olviden de eso. Y miren, el latanopros, que es un eicosanoide que se usa en el glaucoma de ángulo hábil. Ya, latanopros. Es bastante usado el latanopros, ¿ya? Entonces, todos estos son eicosanoides, ¿no? Acá recordar por favor el misoprostol, ¿ya? El misoprostol o citotec. Recordar el adinoprostona, recordar otra vez el misoprostol, tanto en uso ginecológico y gastrointestinal, recordar el alprostadilo, también recordar el epoprostenol, que no, para inhibir la agresión plaquetaria, y el latanopros en oftalmología, ¿ya? Es un resumen así, pero ya, o sea, exagerado, porque hay muchas moléculas. Ahí también en esto ya les he mostrado los efectos contrarios que tiene el tromboxano y la prostaciclina. Y miren, acá nos vamos, esto también es bien interesante, miren, nos vamos a la vía de los leucotrienos. El leucotrieno B4, ¿qué hace? Quimiotaxis. ¿Cuándo hay quimiotaxis? Reacciones anafilácticas. ¿Qué más? Cuando hay procesos infecciosos, la bacteria llaman a más células quimiotaxis. ¿Qué hace el leucotrieno C4, D4, E4? Son broncoconstrictores, doctor. ¿Cómo se llama, doctor? Aquí está. Leucotrieno C4, D4, E4. Broncoconstrictores aumentan la permeabilidad vascular. ¿Y qué fármacos van a inhibir esos leucotrienos C4, D4, E4? Los Lucats. ¿Y Lucats? Montelukast. ¿Y quiénes vienen con ese tratamiento de Lucats? Es que casi no hay mucho acá en Cusco, ¿no? En Lima sí vas a ver. Estos los extranjeros, ¿no? Los extranjeros jóvenes se vienen bastante con eso, son bien atópicos los extranjeros, los gringos en general, ¿no? Cuando vienen a la UCI vienen pues mal, ¿no? Con edema pulmonar por la altura, mal de altura, encima son asmáticos, y encima de asmáticos son refractarios, pero también toman Lucats, ¿no? Y te dan toda una relación de lo que toman, ¿no? Toman salbutamol, toman prednisona, tienen su budesonida inhalatoria, tienen su montelucat, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no se olviden, el linfocito C4, D4, D4 tiene que ver con el ataque agudo de asma, broncoconstricción. ¿Y quiénes son los inhibidores de estos? Los antagonistas receptores de leucotrienos, antagonistas de receptores de los Lucats, Safir-Lucats, Montelukast, ya no se olviden. Y miren, la prostaglandina I2 o prostaciclina, efectos contrarios con el tromboxano A2. Y miren, la prostaglandina F2 alfa, G2, prostaglandina D2, E2, perdón, miren, ¿no? La F2 alfa que produce broncoconstrictor también, contracción miométrica. D2 inhibe la agregación plaquetaria, vasodilatador, y E2 vasodilatador hiperalgésico. O sea, en el dolor que tiene que ver bastante, la E2, ¿ya? Y también la I2, tanto prostaglandina I2 o prostaciclina y la E2 tienen que ver con el dolor, ¿ya? Listo, no se olviden. ¿Quieres? 57, ¿ya es? Sí, sí. Ah. Ya, entonces, nos quedamos ahí, chicos, ¿ya? Nos falta todavía, un poquito terminamos, tromboxano, leucotrienos, ya, y listo. Ya, el sábado, chicos, nos vemos, por favor, con